través de mi ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre.
todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor. Por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré. Día, noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día, noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para
para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah.
Buenos días, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. En este tiempo quiero compartir la palabra del Señor con ustedes y quiero que partamos leyendo en el libro de Job, capítulo 1. Le invito a leer del versículo 13 hasta el versículo 22 y vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Y vamos a pedirle también al Señor que nos esté hablando a través de su palabra para guiar nuestras vidas y conducirnos cada vez más a ser más como Él. ¿No? Job, capítulo 1, verso 13 al 22, dice lo siguiente. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Oremos al Señor. Amado Dios, bendito Padre, bueno, te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Te pido que nos hables a nuestro corazón, Señor. Seas tú, a través de tu Espíritu Santo, moldeando nuestras ideas, nuestras preconcepciones. Señor, todo lo que creemos que no sea conforme a tu palabra, te pido que tú seas moldeándolo, Señor, para que podamos tener una fe cada vez más certera, Señor, cada vez más segura en ti. Te pedimos, Señor, por tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Este sermón yo le puse como título, ¿qué se gana cuando se pierde? Mientras preparaba este sermón, podía ver una noticia que me llamó mucho la atención. Un joven en Estados Unidos es llamado por el juez a dar testimonio en contra de quien había asesinado a su hermano de un disparo. Esta persona era una mujer policía que le había disparado mientras todavía estaba en una posición que no implicaba ningún riesgo para su vida. Se estaba levantando y esta persona llega y le dispara. Y se había creado todo un revuelo a nivel de la ciudad. Había mucha gente apoyándolos a ellos en el caso, porque esta persona era policía, entonces había mucho en juego, y habían grupos activistas que apoyaban a la familia y otros grupos que apoyaban a la otra persona. Pero cuando llaman a este joven, que es el único de la familia que ya ha dado un momento del caso, quiso testificar, este joven salió adelante y termina perdonando a esta mujer, la perdona, la invita a entregarse a Cristo y luego pide, si le permiten, darle un abrazo. Los activistas lo llamaron a este acto un acto de contradicción, de lavado de cerebro, un golpe a la justicia, pero me llamó mucho la atención que él lo llama un milagro.
Todos nosotros nos enfrentamos a situaciones en la vida en que nos provocan dolor. Y comenzamos a hacernos preguntas que descansan en lo que de verdad creemos. Y de ahí partimos con las respuestas que nos damos a nosotros mismos o las que vienen de amigos o personas que nos quieren aconsejar. Y de estas respuestas vienen también nuestras actitudes, nuestra forma de actuar ante el dolor, ante el sufrimiento. Vimos en el caso de Job cuál fue su respuesta. Vimos en el caso de este joven, de esta noticia que les comentaba, cuál fue su respuesta. Pero esto no nace de la noche a la mañana. Esta forma de actuar no nace de la noche a la mañana, sino que nace de una creencia arraigada en el corazón. Una necesidad de perdón, una necesidad de perdonar, una visión de propósito en todo lo que Dios hace, un poder descansar en Dios a pesar de la pérdida de eso que amamos o de quienes amamos incluso. Mientras hacemos esta búsqueda o esta, si podemos llamarlo así, introspección, comienzan a salir preguntas durante estos momentos de sufrimiento. Comienzan a salir preguntas y probablemente ustedes han escuchado muchas de estas. ¿Por qué me pasa esto a mí? O no solo preguntas, sino declaraciones. Tengo que ser fuerte. O ahora todo depende de mí. O, por ejemplo, ni a Dios le importo. O también podríamos escuchar esto: algún pecado oculto debe tener. O incluso podríamos escuchar algo como esto: no me merezco esto. No sé, ¿hemos escuchado alguna de estas afirmaciones de alguien que está sufriendo? Cuando nosotros estamos sufriendo, siempre vienen dudas, vienen preguntas a nuestra mente, a nuestro corazón. Y sin duda, bueno, las preguntas pueden ser infinitas, pero sin duda, sin lugar a duda, hay dos cosas que el sufrimiento es capaz de hacer: sacar lo mejor de nosotros y sacar lo peor de nosotros, pero con completa honestidad. En el libro de Job se plantean preguntas que, debido a la revelación progresiva de Dios, de la palabra del Señor, en el tiempo no hay respuestas como tales, respuestas específicas. Sí podemos desprender varias respuestas de esto, pero no se dice una respuesta específica a ciertas preguntas que aparecen ahí. Pero al final nos damos cuenta que solo nos queda confiar en el Señor que es soberano, en el Señor que es siempre bueno y en el Señor que es todopoderoso. Y hoy día vamos a responder al menos a dos preguntas que encontramos aquí en el libro de Job, y vamos a ver qué nos dice la Biblia en relación a esto. Vamos a ver cómo esto también nos afecta a nosotros en nuestra vida diaria. La primera pregunta que se viene inmediatamente es: ¿por qué sufrimos? Y aquí, más que dar una respuesta, me gustaría dar 4 perspectivas del sufrimiento que se hablan en el libro de Job. La primera es la de Satanás. Vaya usted evaluando cuál es la que se parece más a la suya. La perspectiva de Satanás acerca del sufrimiento, según lo que dice este libro, plantea que el sufrimiento es la prueba para no creer en Dios. O sea que si la gente sufre es porque Dios no lo ha cuidado o ha sido incapaz de cuidar, de proteger a quienes dice que ama. Entonces esa es la prueba más fidedigna para no creer en Dios. Y apuesta a esto, que la gente que cree en Dios solo lo hace cuando prospera y cuando no sufre. Y esta es lo que Satanás va y declara a Dios de Job. Y ahí Dios permite ciertas cosas que sucedan en la vida de Job. Pero esta perspectiva está equivocada.
no es la perspectiva correcta. No es que el sufrimiento sea la prueba para no creer en Dios, sino que es al contrario. Y vamos a ver un poquito antes de desenredar todo. Quiero que veamos estas 4 perspectivas acerca del sufrimiento en el libro de Job. Está después la perspectiva de los 3 amigos de Job que llegan a consolarlo, entre comillas. Llegan ahí a apoyarlo y dan sus puntos de vista de acuerdo a lo que ellos creían que le estaba pasando a Job. Y en resumen, estos 3 están de acuerdo en que el sufrimiento es el juicio de Dios por el pecado. Ahora, esta perspectiva no siempre es correcta. O sea, el sufrimiento no siempre viene a causa del pecado. No siempre es un juicio de Dios por el pecado. En algunos casos sí lo es. Y vemos cómo el Señor hace juicio sobre las naciones, sobre algunas personas también, personajes de la Biblia, y vemos cómo Dios juzga y viene el sufrimiento a raíz de algún pecado que ellos han cometido, pero no siempre es así. Vemos cómo también hay personas justas en la Biblia, justificados por el Señor, incluso en el Nuevo Testamento, que los vemos sufrir a pesar de su entrega y su devoción honesta y completa y absoluta, diría yo, al Señor y a su obra. Y vemos que aún así ellos sufren. Entonces, a pesar de que hay algo de cierto en esta perspectiva, no es completamente cierto y no siempre aplica. También está la perspectiva de el cuarto joven, el cuarto amigo de Job que llega y habla después de estos primeros 3 amigos, que es Eliú. Eliú nos dice que el sufrimiento es la forma en que Dios nos enseña. Interesante esto. También nos disciplina y por supuesto, sobre todo tal vez, nos refina, tal como los metales o como el oro, que es refinado, saca lo más puro del oro, pero en el fuego. Y muchas veces, explica Eliú, que Dios hace esto y permite el sufrimiento o nos hace pasar por situaciones que nos provocan dolor o sufrimiento para poder refinarnos, para poder enseñarnos, disciplinarnos, para que nuestro corazón cambie en algún aspecto que sea necesario, de acuerdo a lo que solo Él conoce. Ahora, esta perspectiva es correcta, pero sigue siendo una explicación incompleta. Vamos a ver cuál es la cuarta perspectiva, que es la perspectiva de Dios. Antes de cerrar todo, y con esto quiero cerrar esta idea, ¿cierto?, de por qué sufrimos. Este libro nos muestra, el libro de Job nos muestra que el sufrimiento hace que confiemos en Dios debido a quién es Dios y no debido a lo que Dios hace por nosotros o nos da. En esencia, en respuesta al primer planteamiento de Satanás, si sufrimos, entonces Dios no nos cuida, o Dios no es bueno, o Dios no puede cuidarnos. En respuesta a eso, Dios nos dice que el sufrimiento hace que confiemos en Dios. A pesar de todo eso, ¿por quién? Porque Dios es Dios. Y Él es fiel a pesar de que suframos, a pesar de que tengamos que pasar por situaciones donde tengamos que perder aquellas cosas que amamos para ganar aquellas cosas que son aún más valiosas. Y es por eso que el sufrimiento nos permite ver a Dios fuera de lo que Él nos da. Porque muchas veces confundimos la bendición con al que bendice. Y muchas veces ponemos nuestro corazón en la bendición más que en aquel que bendice. Y muchas veces seguimos al Señor incluso esperando esa bendición, esperando, no sé, el milagro, esperando una bendición económica o material. Pero no estamos realmente por Él, por quién es Él.
siempre, y algo que siempre comparto, es que debemos buscar al Señor, ¿cierto? Y conocer al Señor. Debemos conocer a Dios. Y siempre hablo de esto, que es muy importante, conocer a Dios a través de la palabra, a través de una experiencia personal, ¿cierto? Siempre alineada con la palabra, por supuesto, pero debemos conocerlo porque al final de cuentas eso es lo importante. Eso es lo que nos va a mantener a flote en el momento del sufrimiento, en el momento del dolor. Eso es lo que va a sentar un cimiento fuerte en nuestra vida. No lo que tengamos, porque eso lo podemos perder. Pero su palabra nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, hambre, nada. Y nadie nos separará del amor del Señor. ¿Por qué sufrimos? Esta pregunta se responde en esto. Porque el sufrimiento nos hace confiar en Dios, porque Él es Dios. Y no por lo que Él nos da o lo que Él hace por nosotros. Ahora, ¿cómo llegamos a estas conclusiones? ¿Cómo encontramos esta respuesta? La respuesta a estas preguntas y a estas cuatro perspectivas no llegan también no aparecen simplemente como ideas, sino que vienen de acuerdo a dónde esté puesta nuestra confianza. Y por supuesto que esto va a afectar nuestra manera de vivir. Nosotros no perdonamos simplemente porque alguien nos dice hay que perdonar. Ok, perdono. No, el perdón viene porque hay una convicción. Y esa convicción viene de algo, de la fe, de algo que hemos creído. O en alguien en quien hemos creído. Pero cuando nuestra fe o nuestra convicción está puesta en otra cosa, entonces nuestra reacción, nuestra acción también se va a ver afectada. Y tal vez no vamos a llegar al perdón, vamos a llegar al resentimiento. Vamos a llegar al activismo en contra de aquellos que hacen lo mismo, que nosotros no somos capaces de perdonar. Entonces, ¿cómo llegamos a estas conclusiones? Aquí también en el libro de Job se plantea esta pregunta, ¿cómo o dónde encontrar la sabiduría? Y vamos a ver 4 perspectivas sobre la sabiduría también. Vamos a hablar de los amigos de Job aquí en este caso. Por ejemplo, Elifaz, que nos dice que la sabiduría se adquiere al observar y experimentar la vida. Él muy confiadamente aconsejó a Job basado en su conocimiento personal. Aquí en el capítulo 4, le voy a pedir si puede leer junto conmigo. Capítulo 4, versos 7 y 8, él dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Y el 8, como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Aquí le dice, bueno, lo que yo he visto, perdón, lo que yo he visto, como yo lo he visto, ¿cierto? Esto funciona así. La vida me ha dado esta lección, por lo tanto te voy a dar este consejo. Y esto es lo que él plantea, ¿cierto? Bueno, los 3 plantean más o menos lo mismo. Es tu culpa, algún pecado oculto tienes, aunque no lo quieras reconocer, así que arrepiéntete y confiesa tu pecado y Dios va a restaurarte. Básicamente eso es lo que le dicen los 3, con algunos tintes, ¿cierto? Distintos, pero básicamente a eso llegan los 3. Pero Elifaz saca esta conclusión de acuerdo a lo que él ha observado. De acuerdo a lo que él sabe, de acuerdo a lo que él ha visto. La vida me enseñó así, yo he vivido esto, por eso te digo, yo pasé por esto, por eso te digo. Y a veces nosotros sacamos conclusiones de acuerdo a cómo es Dios, según lo que nosotros hemos vivido, según nuestra propia experiencia y nada más. Y esto no debe ser así. Por supuesto que nuestra experiencia es importante y es valiosa, pero no es la norma. Me explico. Si nuestra experiencia la generalizáramos, tendríamos que cambiar la Biblia, porque Dios no siempre actúa de la misma manera.
Y no podemos encasillar a Dios solo porque a mí me pasó esto. A todos debe pasarles. Hay mucha gente que piensa de esta manera sin tener la conciencia de que cree en esto. Pero nosotros debemos alejarnos un poco de eso, valorar nuestra experiencia, por supuesto, pero ir a la fuente más verdadera, la Biblia. Y nos vamos a dar cuenta que Dios no siempre actúa de la misma forma. No siempre actúa de la misma forma. No debemos aconsejar nosotros basados solamente en nuestra experiencia personal. Esto puede ser algo que nos ayude, pero no debe ser la base de nuestro consejo. ¿Cuál es la actitud hacia Dios que Él tiene, que Elifaz tiene, de acuerdo a esta perspectiva de la sabiduría? Dice: he observado personalmente lo que Dios hace y sé cómo trabaja. Esto, por supuesto, si mi experiencia no está de acuerdo con la experiencia de otro, lo que vamos a hacer por lo general es cambiar al otro, lo que el otro piensa. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia va a tomar un valor demasiado importante que de verdad no tiene. Cuidado con poner nuestra experiencia al nivel de la revelación de la palabra del Señor. No cometamos ese error. La sabiduría pasa en algún momento por nuestra experiencia, pero no lo es todo. De hecho, es muy limitada la experiencia. ¿Qué nos dice el otro amigo, Bildad? Bildad nos dice que la sabiduría se hereda del pasado. El conocimiento confiable es el conocimiento de segunda mano, aquello que alguien ya lo estudió, ya lo vivió, ya lo experimentó, le sacó el jugo ahí con libros o no sé, de alguna manera se hizo el trabajo, y esa experiencia ya aprobada es la que nosotros debemos confiar. El consejo que le dio a Job estaba basado en los proverbios y refranes tradicionales que citaba con frecuencia. Quiero que me acompañen leyendo en el capítulo 8, versos 8 y 9. Dice: porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte a inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombras. Aquí encontramos este pensamiento de Bildad, que confía en aquellas generaciones anteriores que ya adquirieron conocimiento y comienza a basarse en eso. Muchas veces nosotros también tenemos esta actitud donde nos damos cuenta que tenemos una fe basada en la fe de otro. Nuestra fe en el Señor finalmente se basa en la fe de nuestros padres, en la fe de nuestros amigos que conocieron antes al Señor, o no sé. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Que cuando alguno de ellos ya no está, por distintas razones, nuestra fe comienza a caer, nuestra fe comienza a desvanecerse, comenzamos a dudar de todo. Porque en aquellas personas o aquel conocimiento que se nos entregó y que probablemente nosotros admirábamos, habían fallas o habían diferencias, no sé, algo no cuadraba con lo que hoy estoy viviendo. Entonces nosotros debemos tener también cuidado con esto. No debemos llegar a esta conclusión debido a pensar de que solamente ese conocimiento es suficiente. Algunos se basan en esto, quiero llamarlo como la tradición, y el peligro de esto es que podemos caer muy fácilmente en lo que es el legalismo. Aquellos decían que había que hacer esto, por lo tanto se hace, pero no encontramos razón, no encontramos el principio por qué se hacía. A lo mejor tenía una razón especial, específica, por alguna situación que ocurrió en el pasado y hoy día ya no aplica. Ahora, si hay un principio bíblico que demande esta acción o esta costumbre incluso, entonces debemos continuarla. Pero si es que no es así, no tenemos necesidad de mantenerla en el tiempo. Zofar
Zofar es el tercer amigo y también tiene una perspectiva acerca de la sabiduría y nos dice que la sabiduría pertenece a los sabios. Su consejo está basado en su propia sabiduría, la cual no tenía otra fuente excepto él mismo, lo que él había aprendido. Quiero que me acompañen en el capítulo 11 de Job, 11:6. Hay otros versículos, pero estoy leyendo algunos solamente. El 11:6 dice: y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Vemos aquí entonces, ¿cierto?, que él habla de la sabiduría y le dice que él iba a conocer aquello que él ya sabía, por supuesto. En el 20, bueno, ahí se habla todo el discurso y podemos ver con más detalle todo lo que él creía. Y él se pone como, en cierta medida, como ese estándar de sabiduría. Tratando, probablemente ya había escuchado a sus otros dos amigos y trata de resumir todo y decir, bueno, de todo lo que ustedes ya dijeron, yo ya lo sabía. Así que trata de hacer ciertos resúmenes y trata de mostrar que su sabiduría era todavía mayor, pero estaba basado solo en eso que sabía, solo en eso que había aprendido, en estas conclusiones que sacó tal vez por lógica, no lo sé, una sabiduría humana y por supuesto limitada. Su actitud hacia Dios es básicamente esta: los sabios saben cómo es Dios, pero no hay muchos de nosotros. Esto nos lleva, por supuesto, a ser arrogantes, a ser orgullosos, y esto nos aleja del Señor. La palabra del Señor dice que Dios mira de lejos al orgulloso, pero al humilde lo tiene ahí cerca, es cercano al humilde. En la Biblia nosotros encontramos varios ejemplos de muchos hombres de Dios que sufrieron y siguieron confiando en Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿A quién nos parecemos más de acuerdo a lo que hemos hablado? A lo mejor nos parecemos a Job, que bueno, nos parecemos más a Elifaz, a lo que decían algunos amigos, o hemos llegado a ciertas conclusiones que no son del todo correctas. No sé, esto puede evaluarlo también de acuerdo a cuáles son sus reacciones cuando está sufriendo, cuando vive una situación que provoca dolor. Pero quiero que pensemos en algunos hombres justos de Dios, hombres que entregaron su vida al Señor, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y siguieron confiando en Dios a pesar de todo lo que tuvieron que vivir. Solamente por mencionar algunos, por supuesto está Job, que Dios mismo declara que es un hombre justo. Él perdió riquezas, perdió familia, defendió su integridad ante sus amigos, pero lo juzgaron. Job declara que ya sea que tenga o no tenga algo, todo provenía de Dios. Y él iba a alabar a Dios, porque lo que tenía en la vida no era importante, o al menos no era más importante que conocer a Dios. Y eso él se da cuenta ya cuando Dios viene y le responde, entre comillas, las preguntas que él tenía. Y viene y comienza a hacerle más preguntas a Dios y se da cuenta de lo pequeño que era delante del Señor. Porque entendió que Dios tenía un propósito para todo en su vida. Esto lo podemos ver ahí en Job 1, 21 y 22, lo leímos al principio. Pero no es el único, también encontramos, por ejemplo, a José. Conocemos la historia de José, ¿cierto? José perdió a sus hermanos, perdió a su padre, perdió su dignidad. ¿Qué más perdió? La oportunidad de vivir como alguien libre. José fue traicionado, fue vendido por los hermanos, fue acusado falsamente, fue encarcelado, fue olvidado. Pero su actitud siempre correcta y su temor a Dios lo hicieron prosperar en todo lo que hizo. En todo lo que hizo y en todo lugar donde estuvo, él prosperó. José dice finalmente,
En Génesis 45:5 encontramos esta declaración que dice: para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Aquí José declara el propósito, que todo eso que había pasado había tenido un propósito. No había sido en vano, no era para corregirlo siquiera, no era por un pecado que había hecho, era para preservación de vida. Dios actúa de distintas maneras. Dios no tiene simplemente una forma que hace todo. Por eso debemos tener cuidado nosotros en juzgar. Ahora, Daniel fue tomado prisionero de Israel, ¿cierto? De Judá, se va a Babilonia, lo llevan a Babilonia deportado. Su país fue destruido y todo lo que conocía fue destruido. Lo perdió todo, no le quedó nada. Fue acusado de ser desleal al rey y fue lanzado a un foso con leones. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros ahí? Él realmente sufrió por la envidia de otros, al nivel de ser tirado ahí con los leones. Pero él fue fiel a Dios. A pesar de todo eso, él fue fiel a Dios, se mantuvo fiel. Él procuró no contaminarse, no solo con comida, sino con nada que lo aleje de Dios. Y esto tenía un costo y él asumió ese costo. Y Daniel llegó a conocer a Dios más que nunca. Tuvo visiones sobre el futuro y encontró en Dios una sabiduría incomparable. A Daniel lo admiraban, incluso sus enemigos, incluso el rey. Ahora, Pablo, solo por mencionar algunos, Pablo pierde su reputación frente a los religiosos de la época con quienes había crecido. Nadie le creía, no lo querían los judíos, no lo querían los cristianos. Él tuvo que ir a predicar a los gentiles. Es apedreado al punto de dejarlo como muerto. Pierde la vista en un momento, luego la recupera. Pierde su libertad. Es encarcelado y finalmente muere decapitado. Pablo, con todo eso, o en medio de todo eso, Pablo es capaz de decir que está contento con todo, ya sea que tenga o no tenga, porque todo lo puede en Cristo que le fortalece. ¿Quién podría decir eso en una situación como la que Pablo vivió, como la que Job, José, Daniel? Yo no sé cuál es nuestra respuesta ante el sufrimiento, cuál es su respuesta ante el sufrimiento. ¿Cuáles son nuestras preguntas que van saliendo? ¿Cuáles son nuestras reacciones durante estos tiempos o procesos de sufrimiento? Pero la verdad es que, y debemos entender esto, que el sufrimiento puede ser útil. Puede ser útil. Y esto es lo que nos muestra el libro de Job también. El sufrimiento puede ser útil cuando nos volvemos a Dios en busca de entendimiento. Cuando nos volvemos a Dios en busca de fuerzas y salvación. Cuando nos obliga el sufrimiento a hacernos preguntas importantes que nos llevan a aprender. Preguntas que de otra forma no nos haríamos. En otra situación no nos haríamos esas preguntas y no aprenderíamos. Cuando nos prepara para identificarnos con los que sufren igual que yo. Y así poder consolarlos. Cuando permitimos que el sufrimiento cuando permitimos que nos ayuden otros que obedecen a Dios también y confían en Dios. Cuando nos damos cuenta que Dios es digno de confianza en toda situación. Entonces el sufrimiento es útil. A veces Dios no actúa de inmediato, es cierto, pero Dios actúa en el momento perfecto. Y debemos esperar. De Job se destaca en el Nuevo Testamento la paciencia. Tengamos paciencia, como Job. A través del sufrimiento podemos perder. Pero cuando nuestra confianza está puesta en Dios, siempre ganaremos. Siempre ganaremos. Ganaremos donde de verdad importa.
Nuestra fidelidad va a ser recompensada, incluso si esta recompensa no es recibida en esta vida. Conocer a Dios vale más que cualquier cosa material que podamos ganar aquí. El sufrimiento puede llevarnos a confiar más en Dios, por quien Él es y no por lo que Él nos da. Que sería una relación más correcta, más de amor y menos de conveniencia. Porque el sufrimiento al fin y al cabo nos hace vernos a nosotros mismos sin esas cosas materiales a las que nosotros le damos a veces excesivo valor y que finalmente demuestran no ser tan importante como pensábamos. Un correcto concepto de Dios y de nosotros nos va a permitir tener una correcta actitud para acercarnos a Dios en humildad, confiando, como Job, José, Daniel, muchos más. Incluso, si ha sido así, puede agregar su nombre a esta lista. Podemos confiar en el Señor en el sufrimiento. Podemos hallar propósito en el sufrimiento cuando confiamos en Dios. Quiero terminar con algunas citas. Primero, se me viene a la mente una cita que he compartido antes con ustedes de un misionero llamado Jim Elliot, que decía: no es tonto el que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Son palabras de un misionero. Tienen mucho sentido para la vida cristiana. Filipenses 1:21 nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el morir es Cristo. Perdón, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para decir esto, ya hay que haber renunciado a todo. Porque el que no tiene nada, al que no le queda nada que perder, solo le queda ganar. Y Mateo 10:39 nos recuerda palabras de Jesús que nos dice: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, quiero que piense en esto. Tal vez está pasando por una situación que le ha traído, le ha provocado dolor, sufrimiento. Tal vez ha buscado propósito, ha buscado sentido a estas cosas y aún no lo ha encontrado. Pero quiero que pueda confiar en Dios. Quiero que podamos ver el ejemplo de Job, o de José, o de cuantos más. Incluso el de Jim Elliot, de aquellos que perdieron lo que pensaban que tenía valor, pero ganaron aquello que de verdad importa. ¿Qué es lo que importa? Conocer a nuestro Señor. El sufrimiento va a exponernos delante de nosotros mismos. Dios ya nos conoce, pero vamos a ver de primera mano, de primera fuente, vamos a vernos reflejados en estas reacciones, en estas preguntas, las dudas que surgen en el sufrimiento, y en quién dependemos, en quién de verdad confiamos cuando estamos sufriendo. Quiero que, ya sea cualquiera que haya sido su respuesta, ¿a quién se parece más? No sé, a los amigos de Job, a Job o a Satanás, en el peor de los casos. Cualquiera sea esta comparación que haya hecho o esta evaluación que haya hecho, quiero pedirle que pueda abrir su corazón al Señor y confiar, que pueda dar este salto de fe, un salto de confianza, un paso de confianza delante del Señor y decir: Señor, yo no sé lo que va a pasar de aquí en adelante. No sé y no entiendo a lo mejor ahora cuál es el propósito que hay para mí con todo esto.
o si de alguna manera esto va a afectar a otros para su gloria. Pero sea como sea, yo te voy a alabar a ti, yo te voy a bendecir a ti y espero conocerte más. Espero conocerte más. Job recibió respuesta de Dios. No era la que él esperaba, pero cuando escucha la respuesta, él decide callar delante del Señor y seguir aprendiendo. Busquemos al Señor, confiemos en el Señor plenamente y entreguemos nuestra vida en completa y absoluta confianza a aquel Dios que todo lo puede, que es todo amor y siempre justo. Amén. Invito a que hagamos una oración. Amado Dios y Padre, te adoramos. Te damos las gracias por el amor que has mostrado siempre, aún siendo pecadores, Señor. Tú nos has amado, nos has guardado, nos has protegido y has visto en nuestra vida, Señor, algo que a tu voluntad, Señor, a tus propósitos es útil. Señor, usa nuestra vida y cuando decimos esto, Señor, también nos disponemos a que tú nos hagas pasar por el sufrimiento para que podamos crecer o para que podamos madurar o para que podamos cambiar, Señor, o incluso para que nos corrijas. No sé, Dios, solo tú sabes para qué es necesario que pasemos por esto. De cualquier manera, sé que tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros. Y tu palabra nos dice que yo todo, igual que Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ti somos fuertes a pesar de que nos sintamos débiles. Señor, te entregamos nuestra vida a ti como un acto de fe y completa confianza en tu voluntad, en tu bondad, en tu poder, en tu justicia y en tu gracia. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Dios, por tu amor. Nos rendimos a ti en humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz,
que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Su amor que me sostiene. Su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.